buenas noches, República Dominicana, y muy buenas noches también para toda nuestra diáspora que como cada domingo pues nos sintonizan, nos regalan el privilegio, el honor también de que nosotros podamos llegar a sus hogares para llevarles un contenido de calidad, llevarles entrevistas, llevarles también información, tanto del plano nacional como internacional. Esta noche, de este domingo específicamente, pues tenemos una entrevista un tanto diferente, un tanto especial, en conmemoración de una fecha que para nosotros y de manera muy particular para mí como mujer, ¿no? Reviste una importancia y una relevancia de gran magnitud. La conmemoración, como cada año, en ocasión de la conmemoración, como cada año, del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebró el pasado 25, ¿no?, de noviembre. Y esta noche digo que es una entrevista sentida, especial, porque si bien es cierto que tal vez no teníamos una relación de amistad muy cercana, sí coincidimos, sí somos amigas, y ver que una mujer ha sido víctima de violencia y que ha podido salir adelante a pesar de las secuelas que le ha dejado esa situación, en lo personal lo veo como un símbolo de que las mujeres podemos levantarnos aún en los escenarios más difíciles y catastróficos, en los escenarios más complejos de nuestra vida, porque somos un ejemplo de lo que es la verdadera fortaleza interna. Y esta noche a mí me acompaña Virginia Mesa. Ella es activista por los derechos de la mujer, pero para mí no solamente es una activista más, es una persona de valor, con valores, y una persona que ha demostrado que cuando hay una fuerza interna y una voluntad indomable, todo se puede conseguir. Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Eduarda. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Y yo también muy feliz de poder compartir contigo y poder tal vez desde esta tribuna, desde este espacio, honrar a las mujeres que han sido víctimas de violencia, pero también abrir los ojos tal vez de otras que están sufriendo círculos de violencia y no se dan cuenta de que están siendo violentadas. Y a mí me gustaría que, aunque yo conozco la historia, Ujú. que, y te agradezco muchísimo porque aceptaste venir aquí y abrir tu corazón para la audiencia que cada domingo nos sintoniza a nosotros, y que nos compartas tu historia. ¿Qué le pasó a Virginia Mesa una fatídica noche? Pero desde, digamos, el inicio. Ok. Nuevamente gracias por la invitación. Para mí es un honor poder contar mi historia y poder demostrar que no simplemente me quedé ahí, sino que hay algo más. Ha habido un después de todo esto, que creo que es lo más importante. Virginia, el 15 de octubre del año 2024, recibió un impacto de bala en la cabeza por parte de quien era su exnovio en ese momento. Creo que ha sido la situación más difícil que me ha tocado pasar, no solo a mí, a mi familia, a mis amigos, a todo el que me conoce. Creo que por mi manera de ser. Creo que ninguno nos esperábamos que esta situación pudiese pasar. Lamentablemente fue así. Era una situación que jamás en la vida pensé que iba a ocurrir. Muchas personas me preguntan si esta persona me dio indicios, quizás de algún tipo de violencia o agresión física. La verdad es que no. Yo simplemente entendía y comprendía que lo único que había ocurrido era que yo terminé una relación. La consecuencia de poner un stop en un lugar en el que yo no quiero estar, en una posición en la que yo no quiero estar, con un vínculo con alguien con el que yo no quiero estar, fue un disparo. Mi consecuencia fue un disparo. Luego de todo esto, ha transcurrido, creo que un tramo bastante extenso y bastante complicado de lo que ha sido mi proceso de recuperación. Pierdo la vista, adquiero una discapacidad visual.
pérdida del olfato, pérdida del gusto, situaciones cardíacas. Creo que esas son todas las complicaciones de salud física, por poder decirte algo. Insomnio, paranoia, ataques de pánico, ataques depresivos. No una depresión como la enfermedad, sino episodios en específico en los que mi ánimo y mi optimismo con el paso del tiempo se ha ido mermando. Es un proceso que me ha tocado llevar. Es una montaña rusa de emociones que vimos todas las que somos víctimas. Como siempre lo digo, esto no le pasa a Virginia porque soy yo. Esto no le pasa a Virginia porque es joven y es venezolana. No. Esto le puede pasar a cualquier persona sin ningún tipo de distinción. He pasado por un proceso muy complicado en el que he aprendido a entender cuáles son las emociones y los procesos que pasa una víctima. Desde la culpa, desde la vergüenza, desde la ira, desde la resignación, pero también el de la compasión, el del poder perdonar, el optimismo de agradecer que sí, que estoy viva con una condición, pero que yo todavía tengo una segunda oportunidad. Virginia, a mí me ha tocado, digamos, una parte también importante en esto de tu historia, porque también queda el tema de los parientes de quien no sobrevive Ujú. a la agresión. Y entonces comienza el andamiaje de descalificativos, el andamiaje de el entender que la mujer es una pertenencia de un hombre desde una perspectiva. Y yo sé que esto no te lo han preguntado nunca, pero con tu anuencia, a mí me gustaría que puedas compartir con nosotros cómo te sientes tú, cómo te has sentido tú ante toda esta persecución en lo público y en lo privado, porque yo también sé de las persecuciones privadas, Ujú. del acoso privado que has sufrido tú por el agresor, porque, a ver, no querramos romantizar esto, Ujú. una persona que agredió a otra, no hay justificación, ni hay nada en este mundo que pueda ser un parámetro para intentar quitarle la vida a otra persona. Entonces, ¿cómo te sientes tú ante este andamiaje y esta campaña de descrédito y esta ola de acoso que también desataron en tu contra? Mira, es bastante curioso, pero todas las personas que son víctimas pasan por un proceso que se llama la revictimización. Y este proceso se da cuando culpas a la víctima y le haces pasar por un proceso doble de duelo en el que ya no solo tiene que lidiar con la situación en sí o la agresión en sí, sino con la culpa de asumir que le pasa por mi propia intención o por mi propia decisión. La persecución se da a nivel privado, que tú lo conoces muy bien. Fui llamada por el teléfono del occiso ya luego de él haber estado fallecido. Al sol de hoy yo no te sabría decir quién fue. Fui criticada, descalificada, Agredida en términos agredida en morales. términos morales, exactamente. Eso es un tipo de falacia. Y es cuando ya no sabemos cómo poder enfrentar una situación, pues recurro a lo personal. Se dice de mí la famosa palabra leather. Pero, ¿y si eso fuese cierto? ¿Es compensa el intento de asesinato? No. Y te das cuenta que es una percepción bastante cultural. Te das cuenta que la mujer es acribillada, es tildada, es juzgada por las mismas razones por las cuales a los hombres se les celebra. Pero igual, y ahí entra un dilema que inclusive estuvimos conversando en otra ocasión con una muy buena amiga que estuvo también acá, que es una defensora de los derechos de la mujer, Susana Gotro. Y ella siempre en sus intervenciones dice,
es que el matador, y lo voy a decir textualmente como lo plantea ella, el matador se cree propiedad de la mujer y regularmente de la víctima, pero no tiene el derecho por nada en este mundo, porque ese es un ser individual. Entonces, una de las cosas que yo planteaba precisamente cuando veía la campaña de descrédito es, no hay justificación Justificación. alguna. Pueden existir Un millón de razones. todos los argumentos y las razones que se entiendan por parte de sus familiares como lógicas, pero aquí lo que hay es un hecho, que esta persona intentó matar a otra y se quitó la vida por las razones que entienda, pero eso no justifica la agresión. Entonces, ahí me surge una pregunta porque hablabas de que hay momentos de bajas, de altas. ¿Qué tan importante ha sido tu familia, tu madre, en esta nueva etapa, en este proceso de adaptación? Porque tienes cuidados especiales y me gustaría también que compartieras con toda nuestra audiencia esos cuidados a los que ahora una chica súper joven tiene que estar pendiente toda su vida. Mira, en todo este proceso de aprendizaje, que por eso, si te das cuenta, no hablo ni siquiera como a título personal. Sí, es una historia, me pasó a mí, pero muchas veces las consecuencias de las que podemos contar nuestra historia y de las emociones son muy similares y es algo que me ha tocado aprender. Virginia Mesa está hoy sentada aquí, a un año después de toda esta situación, y es gracias al círculo de apoyo. Mi familia y mis amigos son determinantes. Si las personas entendieran o comprendieran la importancia de las redes de apoyo y de los círculos de apoyo para que una víctima pueda superar cualquier situación, la atacarán menos. Incluso los anillos van de mayor a menor. Está el anillo social, que entra en las redes sociales, anillo laboral, que es un poco más pequeño, anillo de amistad y el anillo familiar. Mi mamá es mi pilar más grande. Mi mamá es una de las razones por las cuales yo hago wake up. Párate. ¿Por qué? Mi mamá parió a su muchacha. Mi mamá parió a su muchacha y la parió bien. La parió con todas sus habilidades, con todo. Y aún así, toda esta situación, mi mamá se sigue preocupando y sacando las garras por su muchacha. Lo que yo puedo hacer como hija y como agradecimiento por todo el sacrificio que mi mamá hace, porque es una nueva vida para ella también, es pararme, es seguir. ¿Qué cuidados yo tengo que tener ahora? Un listado inmenso que aún sigo aprendiendo. A nivel de tecnología, me apoyo muchísimo para poder comunicarme de mejor manera, utilizando mi laptop y mi teléfono. A nivel de higiene personal, ha sido un proceso complicado. Pasé de mi mamá bañarme a ya hacerlo yo sola, pero entre un punto y el otro era guiándome, siendo vigilada, dónde está el jabón, dónde están ciertas cosas, cómo te puedes asear, siéntate, adaptarme al espacio físico donde estoy, siempre acompañada. Con el paso del tiempo he ido adquiriendo la independencia. Hay muchas cosas todavía que me cuestan. La vital, que es la alimentación, todavía no tengo cierta resistencia porque no veo el fuego. Entonces estoy propensa a tener mayor peligro o hacerme daño dentro de. Entonces mi mamá me apoya muchísimo en esa parte. Trata de evitarme cualquier tipo de peligro dentro de lo que se puede, pero ya es algo inevitable. Ya yo estoy en ensayo y error, esto me funciona, esto no. A nivel de salud sigo asistiendo todo mi chequeo de la vista, voy ya cada 6 meses, porque la vista ya llegó al punto límite de mejoría. Ya depende del tiempo y mi cuerpo, cómo el cerebro
que es un órgano maravilloso, se va adaptando por sí solo y va buscando eficientizar cualquier otro sentido que tenga en mi cuerpo, por así decirte. A nivel psicológico y psiquiátrico, soy medicada con ansiolíticos actualmente, porque obviamente mi cerebro tiene pensamientos catastróficos constantes por un hecho traumático. Hay pesadillas, hay secuelas ya a nivel emocional que, bueno, están allí bien marcadas, pero con todo el acompañamiento psicológico y la empatía y la compasión por parte de mis amigos y de mi familia, lo voy sobrellevando. No hay días fáciles, pero no son imposibles. Más adelante vamos a hablar de esos días que no son tan fáciles, pero no imposibles, y de otros aspectos que van a ser, yo creo que importantes para las mujeres que nos ven, que tal vez estén pasando por una situación difícil, y también como una experiencia de vida, ¿no? De alguien que con garras está tratando de salir adelante. Ustedes, amigos, no se muevan de ahí, porque en breve continuamos con más aquí en Infractal. Virginia, estamos de regreso en Infractal y comentábamos algunas cosas súper interesantes también durante la pausa. Y cuando nos íbamos a la pausa hablábamos de los días difíciles, pero yo y contigo en la pausa, con las conversaciones, yo dije, bueno, pero ¿por qué no mejor enfocarnos en el porvenir? En los días felices, en los días bonitos y en lo que está haciendo Virginia Mesa para apoyar a otras. Entonces me gustaría que también compartas esa parte con toda nuestra audiencia. Ok. Eh, Como te digo, tengo mis días difíciles, pongo mi stop y digo, ¿qué voy a hacer ahora? Por supuesto. Esto de los días difíciles y complicados es lo que me sirvió como de catapulta para poder llegar a la creación del podcast Diálogos a Ciegas. En la primera temporada del podcast lo que hago es el proceso de investigación con todo lo relacionado a la violencia. Porque, a decir verdad, Eduarda, lo único que yo conocía de la violencia fue el disparo que me dieron. Lo único que me podía dar cierto manejo y dominio del tema era que fui una víctima. Pero yo no quería quedarme con simplemente ser víctima. A raíz de eso, con todos los invitados que... Sí. Perdón, Virginia, ¿pudieras, para recordarle a la gente, dónde fue tu disparo? Porque también eso es un milagro. Tu disparo fue o sea, tu disparo, no lo quiero decir como, pero el disparo fue en la cabeza. Y eres sí. una persona que está aquí con un propósito. Amén. Porque el propósito de Dios, y quiero que esto también te lo lleves como mensaje, porque lo decías, el propósito de Dios es grande para ti, es grande para tu vida, porque el simple hecho de que tú respires hoy es un milagro. Mira, el disparo entra lado derecho, conecta la nariz, rompe todo lo que es tabique, filamento del olfato, por eso no tengo ni gusto ni olfato, y sale por el pómulo, casi el pómulo, del lado izquierdo. Esto me deja la consecuencia de la discapacidad visual como daño número 1 o el más grave dentro de todos los otros. Por eso es que tengo la discapacidad, pérdida completa de la vista en el lado derecho, el ojo izquierdo solo de la mitad hacia arriba es lo que ve, veo blanco y negro, que es un daño específico de los nervios ópticos, desprendimiento de retina. Eso es lo que me deja el disparo en sí. Me ha costado adaptarme un poquito, pero tengo mi bastón, que es lo que me da la independencia, es lo que me ayuda a poder a movilizarme, es lo que me permite a través de el repiqueteo y el choque con el piso, saber las distancias a donde debo de colocar el pie y me permite caminar con mucha mejor fluidez. Por eso ando en tacos hoy.
Y muy bonita está. Glamour, siempre glamour. Siempre glamour. Nada, volviendo al tema del podcast, en esta primera temporada yo quise entender y aprender, pero también que lo que yo aprendiera y entendiera les pudiese servir a alguien más. Lo, lo que siempre digo es, una que se salve, el trabajo está hecho. Te decía cuando estábamos en pausa que estamos muy acostumbrados a que siempre lidiemos con las consecuencias. Porque es mucho más fácil. Ya cuando digo yo, como el palo está dado, ya, imagínate, no hay opción. Pero ¿y por qué mejor nos enfocamos en evitar que ese palo se dé? Porque la realidad que vive Virginia, por más alegre que yo sea, por más que me gusta sentirme bien, agradable, trabajar mi autoestima, maquillarme, yo no sé qué, es un proceso difícil. Y yo creo que evitar el sufrimiento también debe ser un punto muy importante. En el podcast trato todos los tipos de violencia que existen, el ciclo de la violencia, a cualquier aspecto o ámbito en el que se pueda dar, ya sea traté violencia política con Virginia Antares, traté violencia económica con Teresa y con Daniel, traté también el Ministerio de la Mujer que está realizando actualmente en el país para el tema de atención y prevención a víctimas, cómo funcionan las casas de acogida, cuál es la línea y la asistencia. También trabajo todo el tema de, hice otro capítulo con el Ministerio de Educación para saber cómo se está trabajando el tema de la inclusión, pero de la verdadera inclusión dentro de las aulas educativas, qué estamos haciendo con relación a la educación sexual integral a niños, niñas y adolescentes, no solo con cualquier tipo de discapacidad, sino a población estudiantil en general. Es aprender preguntas que yo ni siquiera me sabía la respuesta y que sé que mucho del público también en algún punto se lo ha preguntado, y yo lo que hago es que voy transmitiendo toda esa información. Porque, Eduarda, lo que no se conoce no se cambia. Es así. Y hay otros proyectos, porque también tu alimentación ha tenido que cambiar. Sí. Tienes que hablarme de ese proyecto que Eduardo Andújar, y la gente lo sabe, y tiene buena boca, señora. Me fascina la comida. Yo voy a morir por la boca. En mi casa lo saben. Me fascina comer. Somos dos. Te digo, yo he usado todo lo que me ha pasado para tratar de transformarle y darle como otra vuelta. Por el proceso de la vista, soy medicada con esteroides para la desinflamación, pero fui en sobreproducción. Obviamente se necesitaban cantidades muy altas para que el proceso fuese rápido y evitar más daño dentro de los ojos. Eso me hizo ponerme gigante en sobrepeso. Aumenté aproximadamente 30 libras más de mi peso habitual. Desorden hormonal, todo un desastre, pero obviamente dentro de todos los males hay que ver cuál es el menos malo dentro de. Cuando ya para la ingesta de medicación, paso por un proceso de desintoxicación y estoy yo pagando planes alimenticios a empresas que lo hacen. Mi mamá también es desvinculada de su trabajo por cuidarme. Y un día estoy sentada yo en el mueble de mi casa y yo, mamá, yo estoy pagando este plan alimenticio y es malísimo. Con el respeto del plan que pagué, yo creo que allá mejoro. Le digo a mi mamá, pero tú cocinas, y tú cocinas bueno. ¿Por qué no hacemos esto nosotras? Yo sería tu principal clienta. Claro. Yo soy tu principal cliente, que pasé por un proceso médico, estuve medicada, como la alimentación ha ayudado a Virginia del punto A al punto B. Y también tengo muchísimos amigos que sé que contratan estos servicios. De ahí sale Alimeta, de la necesidad, uno, de inyectar sustento a mi casa, porque la vida no para, pero también regalarme una calidad de vida o una mejora en la alimentación. Y como tercer punto, pasar más tiempo con mi mamá, porque como lo hablamos antes, necesitaba ciertos cuidados que para mí eran nuevos. Entonces, esto me ayuda muchísimo a pasar mucho más tiempo con mi mamá, relajarnos las dos, acompañarnos en este proceso, pero también llevar un sustento. De ahí sale Alimeta. Es muy interesante la forma en que junto a tu familia
han ingeniado, digamos, métodos, mecanismos para salir adelante en medio de la adversidad. Tu mamá es una heroína. Lo es. Es una de esas mujeres. Esa sí es una mujer maravilla. Ay, Es una heroína que no tiene capa. También no es fácil. Soy terrible. No, y me imagino que en esos días Ay, difíciles, ay, ay, me ay, imagino que tu mamá dice, Se pero arma de muchachita. una paciencia increíble. Yo te lo puedo asegurar. La personalidad, el temple, hasta el flowcito de la pañoleta, lo saqué de mi mamá. Mi mamá es todo. Y algo, yo sé por lo que has expresado que amas a tu mamá, pero si tuvieras algo que tú quisieras decirle, transmitirle a tu mami, ¿qué sería? Me tocaste la fibra. ¿Qué yo le puedo decir a mi mamá? Lo primero es que si me dieran la oportunidad de volver a nacer y volver a elegirla, lo haría, sin dudar. Y lo segundo que le puedo decir a mi mamá es que yo soy lo que soy por ella. Virginia Mesa tiene muy clara su vida y sus objetivos, pero ese impulso, ese abrazo, ese beso, esa palabra de aliento, Ay, ese aquí no está te tu mamá también. desmayes, es mi mamá. Él, no importa qué tan difícil sea, yo siempre te daré la mano. Mi mamá no me deja caer. Y ella ha caído muchas veces, pero ella no me deja caer a mí. Ella es tu soporte, Mi mamá es mi soporte. tu refugio. Mi mamá era la mujer que mientras yo estaba en el hospital, mi mamá se arrodillaba en la capilla o en cualquier rincón del hospital pidiéndole a Dios que lo que sea que tuviese que pasar, cualquier dolor que pudiese pasar, que le diera a ella, pero no a su hija. Porque ningún padre, mi mamá lo dice, ningún padre está preparado para ver casi morir un hijo. Mi mamá es la que se despierta todos los días cantando conmigo y párate y vamos para adelante y no es fácil, pero se puede y estamos vivas y Dios no nos deja y yo no te dejo ni ella me deja. Somos un equipo. Eso es lo más bonito que hay. La verdad es que la mamá de uno es ese lugar seguro. Es como uno dice en el campo popularmente, la mamá de los pollitos. Así mismo. Es que de verdad las mamás son así, las madres son así, las madres protegen, cuidan, apapachan. Y con el tema que a ti te pasó, pues yo me imagino lo protectora o lo sobreprotectora que está haciendo tu mamá contigo y sobre todo con los ánimos que te está tratando de levantarte. Nosotros, amigos, nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial porque Virginia está llorando y yo también. Y, y la verdad es que esta es una entrevista, yo les decía, especial, emotiva, pero que también la quisimos hacer con la intención de que todas ustedes, todos, todas y todos en sentido general, pues puedan tal vez aprender un poquito de las experiencias de otros y ser empáticos. Y en breve regresamos con más aquí en Fractal. De regreso, amigos, en Infractal, recordarles que estamos conversando con Virginia Mesa, una gran amiga sobreviviente de violencia a la mujer. Y con ella vamos a conversar ahora en esta oportunidad, después que nos calmamos, porque estábamos como dos Magdalena. Pero vamos a conversar de algo que siempre nos preguntamos y que siempre ronda nuestra cabeza, el por qué se sucede tanto el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué sucede específicamente en la República Dominicana? Porque hay marcos jurídicos que dan garantías, supuestamente, de que la mujer dominicana pues no sienta, y la mujer en sentido general, porque nadie escapa por nacionalidad a sufrir violencia, pero específicamente las leyes dominicanas protegen, supuestamente, en teoría, a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana? Y si tú, previo a la situación, tuviste la oportunidad de acceder o después de que tuviste la situación, pues ha habido algún programa al que te has podido acoger.
Mira, con relación a la atención y a la prevención, desde que yo estuve en el hospital, eh, trabajadoras sociales y personal del equipo de psicología del Ministerio de la Mujer fueron hasta el hospital desde el día 1 para darme la asistencia y el seguimiento. Mucho de lo que yo converso, que ya parezco radio repetida, más allá de la ordenanza y más allá de políticas públicas que puedan estar en marcha actualmente, mucha de la resistencia, mucho del problema o el foco es cultural. Recordemos que no solo la República Dominicana, pero de este lado del mundito, lo que es Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, tiende a tener una cultura sumamente machista, en la que hombres y mujeres cumplen un rol muy específico en el que uno siempre va en desventaja. Yo siempre estoy de acuerdo que los roles deben ser esenciales para que cualquier sociedad funcione. Todo el mundo debe cumplir un rol. Donde entra el problema es cuando uno quiere imponerse por encima del otro. Y es que muchas veces en esta sociedad machista eso es lo que pasa. ¿Por qué la violencia económica existe actualmente en el país? Porque es un tema cultural. En los años 70 la mujer dominicana no podía sacar una cuenta de banco sin un tutor. Entonces ya eso se queda en el mindset de la sociedad y se sigue replicando con el paso de los años. En otra forma. Exactamente. Evoluciona. Entonces, lo hemos normalizado, pero eso no significa que esté bien. Cosas como, por ejemplo, también afecta a los hombres. El machismo también afecta a los hombres. Los hombres también llevan su cruz. Por ejemplo, los hombres no tienen derecho a sentirse mal, no tienen derecho a expresar emociones, salvo la rabia. Sin embargo, estadísticamente, está ahí en los números, la estadística que lleva el Ministerio de Mujer, por cada 60 mujeres que hacen un intento de suicidio, hay 600 hombres que ya lo realizaron. El hombre sufre más de violencia social que puede sufrir la mujer. Entonces, ¿cuál es el foco principal en el que nos hemos acostumbrado que la violencia sea el método de comunicación? Ya no importa a qué punto, sino que en cualquier ámbito en el que nos encontremos, se sigue dando. ¿Cuál es el foco? Desaprender. Y es la parte más difícil. A nivel de ordenanzas está. Aquí hay una línea de asistencia. Aquí hay una página, bots de asistencia para denuncia. Aquí hay sedes específicas para la denuncia de violencia de género. Aquí hay todo un tema de transversalización entre instituciones para prevención y atención de violencia. Hay ordenanzas entre la Procuraduría, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, CONADIS en caso de que haya una discapacidad, que dicho sea de paso, una mujer con una discapacidad tiene 2.5, es 2 veces más propensa a sufrir algún tipo de violencia, porque viene todo el tema de la intersección y las barreras que se colocan dentro de la misma sociedad. Todo este tema yo lo he ido aprendiendo. Entonces, ¿qué me ha enseñado a mí este proceso? Que el foco 1 a tratar son desde los más chiquitos, porque son la generación que puede hacer el verdadero cambio, pero un cambio desde el respeto. Entender de alguna u otra manera que la violencia no es la solución, no es la respuesta a ninguna situación. No puede ser posible que los gritos, los golpes y las ofensas sean la reacción inmediata a cualquier situación. Entonces, a nivel de políticas públicas, que nos falta mucho más recorrer, por supuesto, pero todo el tema de la atención, la prevención, la denuncia y la atención está. Un ejemplo muy simple. Hay una instancia específica en el que se trabajan las denuncias con relación a la violencia de género. ¿Cuál es el problema? Que la persona que toma la denuncia es el que se burla. Cuando me hablas de que la persona que toma la denuncia se burla, ¿a qué te refieres? O sea, ¿es una burla como tal? Una burla. Por ejemplo, si un hombre va y denuncia que es agredido de violencia en su casa, el que le está tomando la denuncia, lo primero que dice es, este sí es mujercita, mira cómo deja y se pega. Ya tú te das cuenta que está la instancia para hacer el proceso legal que se debe seguir. Pero quien toma la denuncia es el primero en cometer como el agravio.
O sea, ya tú te das cuenta que no es un tema de pasos a seguir Pero o de fíjate, estructura a seguir. Es fíjate cultural. que has dicho algo tan, pero tan interesante. Porque a pesar de que tú has sido víctima de violencia y eres mujer, fíjate que transformas y dices, mira, wait, es verdad, yo he sido víctima de violencia, pero yo también reconozco que hay hombres que son víctimas de violencia. Eso es lo que acaba de hacer Virginia Sí. hace un momentito. Y miren qué bellamente lo ha graficado, porque hace unos días yo participaba en una actividad y lo voy a comentar públicamente, participaba en una actividad y hubo un señor que se levantó, era una actividad precisamente conmemorativa del Día de la No Violencia contra la Mujer y el señor decía, bueno, pero es que yo tengo una orden de una jueza diciendo que yo tengo 2 días a la semana que ver a mis hijos, pero a mí no me permiten ver a mis hijos. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Y qué bonito que tú puedas reconocer que así como existen mujeres abusadas, maltratadas, también hay hombres que han sido abusados y maltratados por sus parejas. Es decir, que la violencia no tiene género. De hecho, se llama a sí mismo. O sea, eso es, incluso es lo que he trabajado en este último tiempo, que hice un diplomado de inicios básicos de igualdad y equidad para conocerlo. Lo estoy haciendo ahí en la Escuela de Igualdad Magali Pineda por parte del ministerio y te explican realmente que la violencia de género, solo vemos dos géneros, mujer y hombre, ninguno está exento. Obviamente, dentro de cualquier contexto, uno es más propenso que el otro. Dentro de la situación que se le da a cada individuo, la persona puede ser más propensa o no a sufrir violencia. Pero nadie está, nadie cumple como con unos requisitos, como que si eres blanco, sí te toca violencia. Si eres, nadie. Si eres dominicano, sí te da violencia. Si eres venezolano, no, nadie. O sea, no, la violencia no tiene que ver con género, con distinción social, con clase social, con nacionalidad. La violencia toca la puerta de quien sea. De quien sea. De hecho, la violencia económica, que es la que más común se da aquí en RD, es la que más se ejerce. ¿Nos podrías dar algunos datos estadísticos de la violencia económica y por supuesto, si es posible para ti, mujeres tal vez con las que has compartido, porque me imagino que has asistido a círculos de apoyo con otras mujeres que tal vez han sufrido otros tipos de violencia, como es esta que nos comentas en la República Dominicana, se ejerce con con mayor repetición, ¿no? mira cómo la violencia económica en RD se sigue repitiendo y me atrevo a decir que es una de las que más se da y es precisamente porque no hay ningún parámetro de medición. Y es lo que te digo, lo que no se conoce no se cambia. Pero ¿cómo Virginia Mesa ha identificado a través de profesionales la violencia económica? Simple, es cuando se utiliza el dinero como una herramienta de poder. No importa el género que la use. La violencia económica es el uso de recursos monetarios, de Bienes, bienes, exacto, para ejercer. agredir y humillar al otro. En RD pasó un fenómeno muy gracioso, el mal llamado chapeo. El chapeo es una forma de violencia económica. De hecho, es una de las maneras por las cuales los hombres son cosificados. La mujer en esta sociedad es cosificada de acuerdo a su belleza, vales más de acuerdo a qué nivel de belleza puedas tener, supuestamente. Pero el hombre, su nivel de cosificación va de acuerdo al poder Poder monetario adquisitivo. y adquisitivo que tenga. Ujú. Entonces, cuando llegamos al famoso mal llamado chapeo, que es violencia económica de doble vía, tenemos esta versión de los hechos. Tenemos al hombre que es infiel y la mujer lo castiga como saturando las tarjetas de crédito, sin saber cómo él lo va a pagar. Eso es una manera de ejercer violencia. ¿Cómo podemos intercambiar el caso? Simple. Cuando es el hombre que maneja el dinero y limita el acceso económico a su pareja a modo de sumisión, a nivel de Te tengo tan controlada que te tengo que dar para el salón, te tengo que dar para las uñas, te tengo que dar para la higiene. la higiene, te tengo que dar para si tú vas al médico.
Y si no cumples con mis deseos, pues no No te te lo lo doy. doy. Exacto. Entonces, de ambas partes se da la violencia Claro. económica, de ambas partes. Y yo creo que es uno de los puntos en el que RD está llegando como su punto de fricción más fuerte. Pues ya tenemos sociedades en las que las mujeres hemos ido ganando más espacios, ciertamente. Todavía seguimos con la brecha salarial, se está trabajando en eso también, pero ya la mujer está adquiriendo mayor conocimiento, está siendo profesional, está ganando dinero y estamos en ese punto de medir fuerzas, a ver cuál de los dos puede más. Estamos en un punto de quiebre total. Y la violencia económica está siendo el punto de eje que desencadena todos los otros. ¿Tú crees que también influyen, y a propósito de que mencionas un fenómeno que en la República Dominicana existe, se da, pero crees que tiene que ver con los modelos de éxito que se promueve desde diferentes plataformas digitales, tradicionales, los medios de comunicación en sentido general? Y cuando te pregunto, es porque yo soy una crítica asidua de lo que promovemos desde los medios de comunicación. Por ejemplo, si el ejemplo de éxito que promuevo yo es la mujer que no estudia, que no trabaja, que no hace nada, pero se pasa la vida en el gimnasio a costillas de, no es que esté mal él, la mujer que tenga su marido, que Dios se lo bendiga, ¿verdad? Amén. Que puede ser proveedor, pero no me refiero a esa mujer, sino a la mujer que no hace nada, ir al gimnasio, está soltera, entre comillas, pero no está soltera, o sea, promueve un estilo de vida de que depende totalmente su estilo de vida del chapeo, por decirlo de alguna manera, y de la capacidad que tenga esa persona de proveer sus recursos y decirlo en los medios de comunicación tal cual. Hay personas que lo dicen tal cual. Abiertamente, que viven de eso, y que el que no le pueda dar, que ruede durísimo. Ahí es cuando entramos en el tema de la cosificación. Ambos están siendo cosificados. La mujer que tiene ese estilo de vida obviamente aspira al que más posibilidad económica o adquisición tenga. Entonces, ambos están siendo cosificados de alguna manera u otra. ¿Cuál es mi mensaje y cuál es el tema? Que esto también yo lo conversaba en el diplomado. El punto debe ser el diálogo, la conversación y sobre todo la conciliación. Si Eduarda tiene su pareja y por mutuo acuerdo decidieron que no es necesario que tú trabajes por X o Y razón, las que sean, porque vas a estudiar algo, porque te quieres profesionalizar en otra cosa, porque quieres montar un emprendimiento y te toma mucho más tiempo. O porque simplemente te quieres dedicar a los hijos, al hogar, hijos. Porque también está bien. Hay mujeres que para ellas lo más importante es su familia y no la parte profesional, y eso está bien. Esto está bien. Entonces, mientras el punto o la motivación para llegar a ese fin sea el diálogo, el respeto y el consenso y la conciliación, todo está bien. ¿Cuál siempre es el punto cuál es el problema y cuál es cuando utilizamos este de sacarle partida al otro o sacarle la ventaja al otro o manipular al otro o utilizar al otro en pro de mi beneficio? Y si no te necesito, pues te desecho. Por eso hablo mucho del tema de la cosificación. Deshumanizamos por completo a la persona y simplemente lo utilizamos de acuerdo al beneficio que me aporte, ya sea un beneficio moral, ya sea un beneficio económico, ya sea un beneficio sexual. No, es igual, puedes seguir, no pasa nada. Estamos en horario que se puede decir. No, es un tema sumamente delicado, pero aquí el tema de la violencia entre mujer y hombre está como una guerra muy marcada entre... Es como una medidera de fuerza. Es como que si yo tengo más, pues yo creo que hacen también, lo que yo diga. Yo creo también que hay una lucha desenfocada, digamos, de la mujer, porque también las mujeres, y lo tengo que cuestionar yo misma como mujer, queremos ser más hombres que los hombres.
y tampoco, o sea, el hecho de que trabajemos, de que hagamos cosas por nosotras mismas no quiere decir que hayan cosas que tal vez no podamos hacer, porque yo también creo que cada uno, a ver, como yo digo, yo no puedo participar en una competencia de hombres porque no tienen la misma fuerza física que yo. Entonces, es como entender también que hay cosas que sí, que es para los chicos y hay cosas que son para las chicas, sin ir en desmedro de ninguno. Pero me gustaría también, Virginia, sé que vas a comentar algo breve, vas a comentar sobre esto, pero brevemente me gustaría que también nos hables de la fundación, porque ya Paola nos hace más señas que un tráfico porque se están acabando nuestros minutos. Ah, Paola parece que trabaja en DS. Sí, Yo cuando ya se pone en modo producción acelerada, ella comienza, señora, ustedes porque no se dan cuenta lo que Ay, pasa aquí en el Dios estudio, mío, pero ella comienza. yo que no veo, me estoy dando cuenta, así que son muchas las señas que está haciendo. Mira, antes de entrar al tema de la fundación, con este tema, que te digo, los roles son bien específicos. Sí, claro. Pero yo lo que creo que hay que desmontar incluso ese pensamiento que tienen las cosas de hombres. ¿Qué son las cosas de hombres? Cuando se supone que el tema de la transversalización y a lo que se aspira como país es adquirir la igualdad a través de la equidad. La equidad es el medio para el fin. El fin es la igualdad. A lo que yo apuesto es que hay igualdad. Obviamente, utilizando la equidad como medio de transporte para llegar allá. Es un ejemplo muy simple. Yo no te puedo poner, pongamos un ejemplo, hay un muro y la meta es ver detrás del muro. Obviamente, el que mida más de 6 pies tiene la ventaja. Pero ¿y qué hacemos con el que tenga estatura baja o tenga algún tipo de discapacidad o esté en silla de ruedas? Ahí tú te das cuenta que no está funcionando. ¿Cómo entra la igualdad ahí? Le brinda a la justa medida a cada una de las personas para que ambos puedan llegar al fin específico que es ver detrás del muro. Lo que yo sí digo es, por ejemplo, ustedes me excusan, pero botellón de agua yo no voy a cargar. No, pero espérate. Espera, No! volvemos a lo mismo. La que lo quiera cargar, Amén. perfecto. Pero yo no. Justo. Ese es el tema de la conversación. Que Eduarda tenga la posición de elegir si carga o no el botellón. Virginia Mesa no va a cargar Botellón de agua. La Fundación Virginia, que Paola... La fundación, cierto. Con todo este tema del proyecto que me he ido capacitando, viendo qué es la igualdad, qué es la equidad, cómo se trabaja el tema de la violencia de género, pero sobre todo cómo se previene. Virginia Mesa decide crear Seinprevi, que es Centro Integral de Prevención de Violencia Basada en Género. Mi foco es la prevención. ¿Qué hemos estado haciendo mal y qué podemos mejorar? ¿Qué está tan normalizado que ya lo creemos como que es lo correcto cuando verdaderamente no es así? Ya estoy en espera simplemente del decreto para ya darle cabida full a eso. Voy, como te digo, preparándome, haciendo diplomados, investigando, buscando aliados. ¿Y cuáles son mis aliados? Las instituciones. ¿Por qué? Porque son los encargados de garantizar los derechos de todas las personas. Tengo que saber para cuando me llegue una víctima, sea hombre o mujer, a dónde se puede dirigir. ¿A quién puede pedir ayuda? ¿Cuáles son los mecanismos legales para proceder? ¿Dónde yo puedo obtener la asistencia psicológica? Y tomando en cuenta que no todo el mundo tiene quizá la posibilidad económica para acceder a estos servicios. Entonces, voy a ir preparándome. Ya todos saben mi historia, todos saben que fue un disparo, ya sabemos que tengo una discapacidad, pero lo que a mí me interesa ahora es, pasó esto, pero ella está haciendo esto. Le dieron un disparo, tiene una discapacidad. ¿Cómo se trabaja la discapacidad? ¿Cómo se usa el bastón? ¿Por qué se usa el bastón? ¿Qué tipos de bastones hay? ¿Cómo está haciendo el gobierno para el tema de la inclusión? ¿Qué están haciendo con los niños que tienen cualquier tipo de discapacidad, ya sea cognitiva, múltiple, visual, auditiva? ¿Cómo evitamos la segregación de tenerlos a un lugar, pero cómo también fomentamos o cómo aportamos para que también se puedan reinsertar al mercado laboral? UNICEF tiene un estudio. Por cada individuo que entre con discapacidad a un núcleo familiar, automáticamente la familia se empobrece.
La discapacidad es un marcador, un indicador súper mm, ahí bien Incisivo. puesto exactamente para el indicador de pobreza. Automáticamente llega una persona con discapacidad a una familia, viene la Hay una situación difícil porque son muchas aristas las que entonces se tienen que tratar. salud, adaptación, tecnología. Yo tuve que cambiar y comprarme un teléfono de última generación. No porque Virginia Mesa es fancy, es porque la adaptabilidad para yo poder comunicarme y hacer lo mismo que hace Eduarda sin ningún tipo de condición sea igual. Entonces, son ciertas cosas que Virginia Mesa va aprendiendo y los va externalizando y ya pues espero ya tener todo el tema de mi fundación para hacerlo de manera más consistente y constante. Bueno, Virginia, hemos llegado al final de esta bonita, interesante, acogedora, pero también inspiradora entrevista. Desde mi corazón, el mayor de los agradecimientos por permitirnos y permitirme no solo compartir tu historia, compartir también con este público cosas de las que no habías hablado, por darnos primicias como tu fundación y por mostrarnos que la resiliencia, la fuerza de voluntad hacen que la gente tenga un espíritu indomable e inquebrantable. Te queremos mucho. Te deseamos el mayor de los éxitos y dije te queremos porque Paola está por ahí y también te quiere. Las adoro, ustedes saben que las llevo muchísimo. Y este es tu casa, es tu espacio y donde nosotros estemos también en cualquier espacio es tuyo porque el apoyo que profesamos hacia ti es incondicional y para mí y para Paola también es más que una satisfacción el verte crecer a pesar de la adversidad y el verte brillar, recuperar ese brillo tan bonito que tienes. Así que Muchísimas muchas gracias, Virginia. Espera mi invitación a la inauguración de la fundación. Pero claro que sí. A ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Nosotros nos despedimos por este domingo y nos reencontramos la próxima semana.